Bienvenidos nuevamente a su podcast La Pregunta del Fin de. Estamos muy contentos porque estamos celebrando una victoria en nuestro ministerio. Así es, más adelante les contamos, amigos, hermanos, familiares. De la misma manera, les deseamos que ustedes disfruten de este momento especial. Mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí, qué bueno que están con nosotros este fin de semana. Ya tenemos un cafecito aquí listo. Vamos a platicar acerca de la Biblia, las preguntas que tenemos. La pregunta para este episodio número 7, ¿para qué es el ayuno? Ok, entonces vamos a empezar con las noticias que nos trae Saraí. A ver, Saraí, adelante. Claro que sí, buenas noticias traemos, ya saben, aquí nos gustan las buenas noticias, muchas noticias que hay en el mundo, pero quiero hablar acerca de esta noticia. Salió el día 22 de octubre y es acerca de una organización, se llama Unidos US o United US, y es un movimiento, ¿verdad?, que está viendo cambiando personas, las vidas de las personas, y alrededor de 7,000 estudiantes se reunieron en la arena de Global Credit Union en Phoenix, Arizona, y esto fue para alabar a Jesús, escuchar el evangelio. Las vidas de estos jóvenes fueron transformados y dice que fue una noche increíble. Estaban diciendo que alrededor de 4,300 jóvenes entregaron o dedicaron de nuevo su vida a Jesús. 58 personas hicieron nuevos compromisos y 251 personas ahí decidieron bautizarse, ¿ok? Así que estamos viendo que está habiendo un avivamiento en diferentes universidades aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios porque lo estamos viendo. Esperemos que llegue a cada uno de las ciudades de donde nos están escuchando. Empujen a sus jóvenes a que se acerquen a Dios, a que se involucren a seguir alabando a Dios. Muchas gracias por tu noticia. Sí, Nos encantan tus noticias. más vale que digas eso, ¿eh? Y también tenemos lo que les decía ahorita, estamos muy contentos porque ha habido un cambio en nuestro ministerio de la iglesia. Nuestra iglesia no hay servicios en español, o no había servicios hasta el día de ayer, Exacto. que abrimos nuestro primer servicio en español y se vio el apoyo de la gente, de Dios, y no, hombre, me trajo recuerdos de antaño. Así es que estamos agradecidos con Dios porque salimos llenos, y no solo eso, sino convivimos Sí. saliendo y estábamos súper, súper contentos porque Dios estuvo ahí con nosotros, y esperemos que se vuelva a repetir pronto. Claro que sí, sí nos hacía falta el servicio en español. Donde nosotros nos congregamos, pues son servicios en inglés y sí nos hacían falta definitivamente un servicio en español, donde pudimos cantar en español, escuchar la palabra en español totalmente, leer los versículos en español. Entonces sí fue una noche muy, muy especial. Ok, empecemos y esperemos que se repita. Pastor, a ver si me está oyendo. Sí, por favor. Ok, pues, ¿qué te parece si entramos ahora sí en lo que es la pregunta de este finde, que es, ¿para qué? ¿Para qué es el ayuno? Y yo quiero, Salvador, que comencemos. Tú que me platiques una experiencia, o tú para qué has usado el ayuno, o una experiencia que hayas tenido con el ayuno. No, pues no soy un hombre que digas, qué ayunador, pero Ok. sí he ayunado, y sobre todo cuando hay algo especial, más bien, por así decir, que hay un evento especial para que el Espíritu de Dios se crezca dentro de mí. Pues por decir, yo soy pues músico en la iglesia, eh, y me pongo en ayuno, en oración, antes de ir, me consagro pues para hacer lo que voy a hacer, para que Dios me use ese día y poder yo sentir su presencia más y conectarme más con Él, más fuerte, y a un lado mis deseos de la carne.
Entonces, de esa manera es como yo puedo conectarme con Dios y sé que se mueve más el Espíritu de Dios cuando uno, como músico, por decir yo en mi caso, no puedo decir que todos, Exacto. pero en mi caso, como músico que estás arriba Ministrando. ministrando o dejándote usar por Dios, ¿sí me entiendes? No me subo para decir, pues toco muy bien, me salen todos los cantos que me pongan. No, más bien para que el Espíritu de Dios toque mi corazón y por medio de lo que yo toque, Él se pueda mover dentro de la gente. Y sí lo he notado la diferencia, a que cuando hay uno, a cuando no hay uno. Cuando no hay uno es como que sí batalla uno más Ujú. a conectarse espiritualmente, pero cuando hay uno, parece que ahí está. Y ahorita que estás diciendo esto, ¿verdad? De la carne, que es para someter tu carne. En la semana pasada hablamos de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, y necesitamos que el Espíritu Santo se llene, o sea, nos llene para poder Exacto, ministrar. porque es lo que te decía ahorita, mira, nosotros no nos preparamos así, vamos a hacer los capítulos para que vayan conectando, pero más bien vamos a hacer los capítulos, pues de lo que estamos hablando, la salvación, ¿no? Para la gente que está comenzando, que empiece a conectarse más con esto. Y una manera es el Espíritu Santo, el capítulo que vimos del Espíritu Santo y luego el capítulo de los frutos, del fruto del Espíritu, y ahora vamos a ver el ayuno. Que también el ayuno es como el intermedio, como que el que te ayuda a conectarte más en la oración. Y antes vimos la oración. Y O sea, también la antes oración, vimos la exacto. oración, la fe. Por favor, escuchen los capítulos, están todos ahí en Spotify o YouTube. Comercial. Y esto más bien, todo esto es como la base de como del cristiano, ¿no? O de los que El queremos. creyente, que cuando vas comenzando, ¿verdad? Esto todo es la base y todo lo demás es edificándote más sobre Cristo, pero como que todos estos temas que estamos llenando es como la base del cristiano, la base que todos tenemos que hacer. Todo esto es como que no, como igual me decía Sara que es obligatorio, pero yo pienso que no es obligatorio, es una decisión que tú tienes que tomar, pero sí es la base de una relación o de una manera de vivir más fructífera, más fuerte, más, que no se queda estancado ahí en Eso. Que no te quedes en el mismo lugar. Tienes que seguir avanzando que porque pasan 30, 40 años y sigues donde mismo. Y no me refiero que en la misma iglesia, no, sino que sigas ayudando a otros, que traigas gente a que se conviertan a Dios, que no sé, mucho trabajo, mucha labor hay y no te estanques. Entonces, todo esto es parte del crecimiento espiritual, obviamente. mm, Y el ayuno es parte de. sí, ahora yo sé que no me has preguntado, pero de todos modos yo te voy a decir, para mí el ayuno es muy difícil. Yo batallo con el ayuno. Y si yo me levanto en la mañana y no como durante toda la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, no pasa nada. Se me olvida a mí comer a veces, o sea, yo no hay problema. Pero si en la mañana o durante la noche yo digo, mañana voy a ayunar Ujú. y quiero, ¿verdad?, dedicarlo al Señor. No, ya me dio hambre desde cada media hora, mi estómago me lo está recordando. Entonces, para mí sí ayunar es súper difícil. Y ahorita que me dices, que digo que es obligatorio, no necesariamente que sea obligatorio. Yo no quiero que después malinterpreten, es que Saraí dijo que teníamos que ayunar siempre. No, no dice en la Biblia que sea obligatorio, pero quiero Te leer. has dado cuenta que sí. Con ese pero ya, ¿no? Pues, Pero hay un versículo en la Biblia, en en Mateo 6:16, que Jesús le está hablando a los discípulos, ¿verdad? Y y algo ahí que me llama la atención, y por qué dije que era obligatorio. No dije que era obligatorio, sino que se espera que lo hagamos como creyentes, como nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, que estamos esperando la venida del Señor. Ah, dice en Mateo 6:16, dijo Jesús, cuando ayunes, no dijo si ayunan, ¿verdad? Nomás quería recalcar eso. Dice, cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido su recompensa, pero tú cuando ayunes,
otra vez, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está, perdón, y tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Ok, pero también tienes que mencionar que antes era obligatorio el ayuno para los judíos. Una vez al año tenían que ayunar. Y ahí está diciendo Jesús, cuando ayunen, porque sí tenían que, ellos, los judíos, tenían que ayunar. Sí, 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 tenían que ayunar, pero Pero entonces, ayunaban hipócritamente. O sea, sí, porque ahí lo está diciendo, ¿verdad? Que tú no seas como los hipócritas que, y yo me imagino, ¿verdad? Y muchas veces, no quiero decir que hemos visto o conocemos a gente, pero aquí nos está hablando de que no debemos demostrar que estamos ayunando. Oye, porque cuando andamos ayunando, hijo, andas oye, diciendo, pero traigo mucha hambre porque ando ayunando, hermano. fíjate que no es eso. A mí me pasa al revés. ¿Qué? Cuando me pongo a ayunar, tenga hermano, le hice un café. Y digo, ay hermana, pues, ay, ¿cómo le dices? Vamos. Y trajimos esto y trajimos lo otro. Y es que no puedo. ¿Por qué no pueden? Pues, hermano, pues que estoy ayunando. Ah, perdón. Pero parece que cuando uno ayuna es cuando te sobra la comida. Sí, o te sobran las invitaciones o Pero vamos a primero ver cómo nos brincamos este paso, ¿verdad? ¿Por qué, qué y cómo es el ayuno? O ¿mm? sea, nos brincamos ese paso, pero es muy importante que sepamos qué es el ayuno. Es abstenerse de comida. O sea, el ayuno es abstenerse de comida. Y tú me decías ahorita, hay diferentes tipos de ayuno. En la Biblia habla de diferentes tipos de ayuno, que es, por ejemplo, cuando es nada más con agua, que te abstienes de comida y solo estás tomando agua. Cuando es un ayuno completo, que es sin comida, sin agua. Cuando es un ayuno, de ciertos alimentos, eso es otro ayuno. Cuando es el ayuno de ciertas horas, como de la mañana, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o el judío, que es desde una noche hasta la siguiente noche, 24 horas. Entonces hay diferentes tipos de ayuno. Ah, tú debes de ayunar como tú quieras, como tú puedas. Pues hay diferentes tipos de ayunos, como mencionaba Saraí. Y pero ¿cuál es el más importante? Porque, ok, supongamos que quieres ayunar y dices, pero pues no sé ayunar. Ahí dijo Saraí ahorita diferentes tipos de ayunos. Pero, ¿cuál es el que te sirve a ti? Obviamente que hay el total, que ese es el más difícil, el absoluto, donde no Sí, puedes tomar ni siquiera agua. ni agua ni nada. Muy apenas puedes respirar, ¿no? No, pero sí, Bueno, sí, bueno, sí es difícil, ¿verdad? Sí es difícil. pero bueno, entonces está el otro ayuno que puedes decir, pues quiero ayunar con verduras y con agua. Ujú, sí. Pero obviamente, pues si vas a ayunar por 2 horas, pues no, pues yo creo que ese ayuno es para cuando vas a durar 3, 4 días, ¿no? Ajá. Es que ese se le conoce como que el ayuno de Daniel. El ayuno de vegetales Ajá. es el parcial, Ok. parcial. Que no es absoluto, que nada más Ajá. es. Ok. O sea, un ayuno parcial puedes usar solo vegetales y agua, pero yo digo, por 3 días se me hace bien, ¿no? Sí, sí. Que si igual está bien si lo quieres hacer como por 10, 12 horas, si estás empezando a lo mejor no, o sea, hacerlo un poquito fácil. Mm, Un ayuno de 12 horas con pura verdura y agua se me hace razonable. Pero también depende de la necesidad que tengas, ¿no? Porque yo creo que ellos, en este caso Daniel, como dices tú, el ayuno de Daniel, ellos ayunaron así por 10 días. mm. ¿Sí me entiendes? Y no nada más por 10 días, sino por todo el proceso que iban a pasar con este rey. Y pidieron de prueba para que pudieran ayunar por 10 días y ver cómo su cuerpo no se deterioraba, sino al contrario, ellos se veían más fuertes y más saludables que los demás. Pero estamos hablando de días. Entonces, el ayuno de agua está bien, es pura agua, si puedes tomar agua y se me hace para que no te vas a hidratar, está bien. Durante un día, Ujú. 24 horas. Por decir, el ayuno total, el absoluto, ese que me gusta a mí hacer, pero no lo hago todo el día. Lo hago hasta ciertas horas del día. Es decir, desde la noche que me acuesto hasta, no sé, saliendo del servicio de la iglesia, hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Entonces, más o menos ahí son como te guste a ti, ¿verdad?
Está el judío, como dijo Saraí, que es de aproximadamente 24 horas. Y hay otro que es muy poderoso, que es en conjunto, que no sé, se juntan un grupo de 4 o 5 personas y vamos a ayunar desde nuestros hogares durante toda la semana, a lo mejor desde la noche hasta las 2 3 de la tarde, pero toda la semana, en conjunto y tal vez en una sola petición. Entonces, Y eso es tener un propósito. ¿Por qué es mi ayuno? ¿Por qué estamos ayunando? Saber cuál es mi... enfoque. Sí, Sí, no, porque, o sea, yo he ayunado para pedirle a Dios algo. ¿Sabes qué, Señor? Quiero que me uses. ujú, Y Dios me usa, ¿verdad? Y o le puedes decir, Señor, no quiero, es porque pues no querer es algo malo, pero estaría bien, si tú quieres, Señor, que esto pase, voy a ayunar si es tu voluntad, que me ilumines qué es lo que voy a hacer, mm, qué es lo que debo hacer. Y Dios me ha ayudado en cosas espirituales. Obviamente yo le pido cosas espirituales para que Él me las conteste. Lléname, dame sabiduría, dame entendimiento. Y quiero ayunar para que me ayudes a entender las cosas. Y lo he ayunado y Dios me ha contestado. Y en veces he ayunado, Señor, quiero ayunar porque quiero agradecerte. Quiero darte las gracias porque eres bueno y me has tratado bien, muy bien estos días. Y quiero ayunar ujú, sin ninguna petición, simplemente en honra a Dios. no. Sí, y debemos ahorita que estás hablando acerca de honra a Dios, para eso ese debe de ser nuestro principal objetivo cuando ayunamos. Es para tu honra, Señor. Ahí en Zacarías 7:5 está hablando Dios al pueblo, ¿verdad? A su pueblo a Israel. Y les está diciendo, quiero leerlo, dile a todo el pueblo de la tierra y también a los sacerdotes, cuando ustedes ayunaban y se lamentaban en los meses quinto y séptimo de lo que tú estabas diciendo, porque antes era obligatorio, ayunar en los meses quinto y séptimo de los últimos 70 años, les pregunta a Dios, ¿realmente ayunaban por mí? O sea, ahí les estaba preguntando Dios cuál era la verdadera razón por la que lo hacían. Si era solamente porque era obligatorio por la conmemoración de los diferentes eventos que ellos habían experimentado, o si en realidad estaban ayunando para Dios, para honrar a Dios. Ahí Dios Y les es una está. práctica que ellos tienen los judíos de conmemorar cosas o la destrucción del templo para conmemorar así diferentes tipos de sucesos que han marcado la historia de los judíos y ayunan para conmemorar esos sucesos. Pero es lo que dice Jesús, me están conmemorando, Dios. Dios, perdón, me están conmemorando a mí. Recordemos que Zacarías es antes de Cristo, por eso es que está hablando todavía Jehová Mm, por medio del sí, con él, pues. y ahí le está diciendo, les estaba preguntando, sí, si ustedes ayunaban y ustedes en este mes y en este mes, pero ¿lo hacían por mí o lo hacían por ustedes? Nada más porque es un rito, por lo que tienen que seguir, por una orden, por una ley, ¿lo hacían? Y eso se refería, fíjate cómo se refleja cuando dice Jesús, ¿no? A los fariseos. Lo hacen para que la gente los vea. Y es lo mismo que está diciendo, en este caso, Jehová, Ujú, Dios, el Padre, directamente al profeta, ¿verdad? sí, 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 Es hay. lo mismo, o sea, siempre ha sido Dios es mismo, Jesús era el mismo carácter. Y ahora, pero se está refiriendo a los fariseos. Y ustedes hacen las cosas para que la gente los mire, pero en realidad lo hacen de corazón. Entonces, vemos ahí que el ayuno es para honrar a Dios. O sea, Él espera que nosotros hagamos un ayuno para Él, no para mí, sino para Él. Entonces, o al menos eso es lo que veo yo. Porque no, recordemos que sí, también hay necesidades. Sí, 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 pero Pero, en este versículo, él estaba, precisamente en este versículo, él estaba diciendo, él estaba oh, preguntando, claro, sí, sí, sí. ¿lo están haciendo para mí? ¿Cuál era el fin que lo hacían? No lo hacían para Dios, lo hacían porque tenían que, porque era una tradición, porque era conmemorar, pero no lo estaban haciendo para Pues que Dios. no estaban conectados con Dios. Ellos nada más lo hacían más para que la gente lo vea, para vean que soy muy
entregado a Dios, voy a hacer esto, voy a ayunar y me voy a vestir de vestiduras ásperas en ese entonces, ¿no? Que se vestían de silicio, vestiduras pues Mm. feas para decir que se llenan de ceniza la cabeza y que digan, ay, es que estoy ayunando, estoy pasando por esto para que Dios, pero en realidad ellos están, vean, mírenme cómo yo hago las cosas, soy muy metido a Dios, pero en realidad no es así. Sigo todas las reglas. Jesucristo dijo todo lo contrario, báñate y échate perfume y que nadie se dé cuenta porque Dios ve lo que está en lo secreto. Él no necesita que le enseñes a la gente lo que tú estás haciendo. El que quiere que vea es Él, nada más Él tiene que ver. Ese es tu corazón sincero. Y ese es otro ejemplo, pero aquí yo quiero explicarte, bueno, leerte el de Esther, porque ese fue una en conjunto o con Ujú. una. Sí, pues Una petición que tenían todos como pueblo. exacto. Y en este caso era la reina Esther y Mardoqueo, que era pues su tío, pero en realidad él la adoptó, que nomás él estaba como padre, pues era como su padre, pues. Sí. Entonces dice Esther, porque había una persecución al pueblo judío. Recordemos que ella era judía y se casó con el rey y Dios le dio agrado para ganarse el amor del rey y tuvo que ir a hacerle una petición. Tenía que ir a hacerle una petición Al a su rey, esposo, el a su rey, esposo. pero aunque fuera la reina, no podía nomás llegar con el rey y decirle cosas. Tenía que mandarle a hablar al rey y entonces ella podía decirle algo en ese entonces. Entonces estaba una persecución contra los judíos y había un engaño por parte del capitán. Echó mentiras y pagó dinero para confundir al rey y decirle que tenían que, pues al fin y al cabo tenían que matar a los judíos y el rey ya no pudo Ujú. hacer nada. Y Mardoqueo le dice a Esther, ve y dile al rey. Mm. Entonces ella le dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, En la ciudad. y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Pero ella tomó una decisión. Voy a ir a decir por mi pueblo, a pedirle una petición al rey por mi pueblo, pero primero vamos a ayunar 3 días. Mm. O sea, no nomás voy a ir y le voy a decir, oye, pues fíjate que pues la podían matar Ujú. porque era una falta a la ley de ellos. Entonces, ella sabía que si iba, la iban a matar. Pues ahí dice, si perezco, que perezca. Entonces, ayunar por 3 días, todos en conjunto, porque era una petición muy difícil, o sea, esa no era cualquier petición, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Era la liberación de todo un pueblo y aparte tenía que burlar la ley y entrar directo al rey. ¿Qué es lo que hace el ayuno? ¿Qué es lo que hizo el ayuno? Porque si leemos la historia de Esther, Esther tuvo la oportunidad de hablar con el rey. Habló con el rey y encontró gracia con el rey. La vio con ojos y Dios tocó el corazón del rey, porque escuchó la oración y el ayuno de estos hombres unidos y de estas doncellas y de la reina, unidos en oración. Entonces el rey no solo le concedió parar a los judíos, sino que la trampa que tenían para su propio padre Mardoqueo, porque este capitán le había hecho ya una trampa y lo iban a colgar ahí enfrente de todos para que lo vieran. El mismo rey ordenó que mandaran al capitán a ser torturado y muerto en el lugar de Mardoqueo. O sea que todo lo dio la vuelta a Dios Ujú. con el ayuno por 3 días en ¿cómo se dice? Un conjunto. Sí, por el ayuno que hicieron todos. Exacto. Entonces ahí es donde yo digo, pues, que la importancia del ayuno en conjunto. Por algo que sí valga la pena, como en este caso, la liberación de un pueblo completo. Exacto, Eh, exacto. Ahora, ah, ese es el ayuno en conjunto. Ahora, hay una historia también en la Biblia. Hay muchas historias en la Biblia, pero en esta historia habla acerca del ayuno y la oración también, pero esto es que toca un tema muy específico acerca de la falta de fe y el ayuno y la oración. Y está en Mateo 17 del 14 hasta el 21. Y no lo voy a leer todo,
porque está un poquito extenso, Mm. pero sí hay algunos versículos que me gustaría poner ahí, nada más recalcar. Am, y Jesús andaba en diferentes lugares, ¿verdad? Predicando el evangelio. Cuando entró, en este pueblo, un hombre llegó y se le arrodilló delante de él y le pidió ayuda por su hijo, porque decía que su hijo, y en la Biblia donde yo lo estoy leyendo está hablando como si su hijo está mal de la cabeza, es un lunático, está loco, ¿verdad? Y llega este hombre pidiendo misericordia por su hijo para que Jesús lo libere, porque lo habían atormentado estos espíritus desde que él era niño. Y dijo este hombre a Jesús: he llevado a mi hijo con tus discípulos y tus discípulos no pudieron sanar. Mm. Híjole. Y en el 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Dijo: traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y ya hablamos de la fe, ¿verdad? Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Y Jesús qué hacía? Ayuno, Y oraba. sí. Se Ah, apartaba de la ciudad y se iba, ¿te acuerdas? Al huerto. y ahora hay una pregunta aquí. Te lo quiero hacer a ti, ¿verdad? Porque tengo una pregunta. Donde dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno, ¿se está refiriendo al demonio que lo atormentaba o a la incredulidad? Este género. Mm, sí, porque los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? O sea, hasta ellos se O sea, sorprendieron. ya te entendí tu pregunta. O sea, que tú te refieres a que tienes que ayunar y orar para poder tener poder tener fe. Ajá. ¿Es a eso se refiere? O el sentido de debo de ayunar? Bueno, pues sí, ¿verdad? Debemos de ayunar y orar para poder echar fuera demonios, pero para tú poder echar fuera demonios tienes que tener fe Pero y creer que se puede hacer. puede ser las dos, porque sí hay géneros de demonios. Hay potestades, principados, generales y los que sirven, pues, y los que son espíritus príncipes, ¿no? Son las cabezas. Pero no sé si estaba refiriendo a un género de ese tipo. A lo mejor era un espíritu inmundo muy fuerte. Sí, pues dice que estaba desde niño y nadie, ahí dice, ni los discípulos que caminaban con Jesús pudieron sanar, que No. habían visto a Jesús, aquí está, y no le creyeron, no lo pudieron Pero les dio en liberar. ese momento la respuesta de cómo tenían que hacerlo. Tienen que ayunar y tienen que orar. No nada más porque ya van y ponen sus manos, van a ser liberados. Tienen que Exacto. prepararse ustedes, o sea, prepárense, ¿no? Les estaba diciendo Jesús, no les, si me da a entender. Entonces, pero también, como dices tú, la incredulidad. Sí, es que es como, no que eran incrédulos, sino que dudaron un poco y eso ya les ayudó a que no se cumpliese, aunque duraron y aparte me imagino que no estaban ayunando ni orando, Pues sí, porque ¿qué es lo que hacían? se iban a dormir cuando Jesús iba a orar. Porque ¿qué le dijeron? Los discípulos de Juan ayunan y oran, pero estos tus discípulos no ayunan ni oran. Y Jesús los defendió, le dijo, no, pues es que aquí estoy yo, por eso es que no necesitan ayuda en nada, pero un día que yo ya no esté, van a Tienen. tener que ponerse a ayunar y a orar, porque ¿sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, a lo mejor en ese momento no iban a poder porque estaba Jesús con ellos y Jesús lo tenía que hacer, ¿verdad? Pero iba un momento que iba a ser quitado de la tierra y ellos iban a tener que empezar a hacer lo que él hacía, lo que Jesús hacía, que era orar, ayunar y todo el tiempo. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer nosotros? Orar, Porque Jesús ya no está aquí. ayunar, orar,
ayunar, escudriñar la Biblia e ir a poner manos en los enfermos. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Visitar, ayudar, orar por los enfermos, visitar en la cárcel, en los lugares y todo eso es nuestra labor. Y va a haber confrontaciones, va a haber negatividades, pero esos espíritus solo se pueden lograr con Se pueden echar fuera pues, con oración y ayuno. oración y ayuno. Pero pues si no oramos y no ayunamos, entonces si vamos a luchar o si vamos a orar por alguien, pues a lo mejor salimos peor. No la vamos a Y ahora, hacer en vez de haber dos definitivamente. cristianos, va a haber dos personas que están ahí tomando cerveza, oye. Pero, pues sí, ¿no? O sea, en vez de, si no estás orando y no estás ayunando, pues no te El arriesgas. Espíritu Santo, y es lo que decíamos la semana pasada, o sea, tienes que darle espacio al Espíritu Santo. Este, dice la palabra de Dios, toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Niega tu carne de comer, porque el ayuno es no comer, abstenerse de comida. Sí. Entonces tenemos que negarnos para que el Espíritu Santo, Y también en estos tiempos, ahí se podría decir, en la época donde estaba Jesús, pues no tenían televisión y no tenían internet, no tenían teléfonos, no tenían podcast, no tenían muchas cosas, ¿no? sí, Entonces, esa es otra manera de abstenerse a algo o de ayunar de las redes sociales, del teléfono, de la televisión, del radio, de la música. pues sí, eso sería como que un ayuno moderno, pero Sí, pero eso no lo habla la Biblia. no lo habla la Biblia, pero sería un ayuno también. ¿Por qué? Porque todo eso te desconecta de tu cuerpo, te conecta más a la carne, a los deseos de la carne, como por decir, no sé, Todo lo que ves, exacto, lo que consumes, tus ojos, tu quieres esto, mente. mira qué suave carro, mira qué bonito ropa, yo quiero ese pantalón. Entonces son cosas carnales, pero cuando te desconectas de todo eso, cuando te desconectas de las redes sociales, te desconectas de la televisión, te desconectas de todo lo que viene siendo la información, que no es espiritual, entonces te pones a orar Yo, sí, y sí te te... pones a ayunar. Entonces, imagínate un ayuno donde voy a ayunar, pero no voy a orar y voy a ver películas toda la tarde, pero estoy ayunando. No, bueno. ¿Sí me entiendes? Y fíjate que ahorita que estás diciendo que nos desconectamos, cuando estábamos jóvenes, pues, más jóvenes, íbamos a hacer campamentos de una semana, ¿verdad? Con la iglesia. Y en estos Allá, campamentos, Vida Nueva. Saludos a la iglesia Vida Nueva. Los queremos. en estos campamentos por una semana o por días, te desconectas de televisión, celular, radio. Bueno, cuando nosotros íbamos no había mucho celular, ¿verdad? Creo que no había todavía. Sabían los ladrillos, ¿no? Que dicen A los lo ladrillos. mejor sí, creo Pero que pues sí. eso no. Pero nosotros no teníamos Y acceso a los eso. beepers. Sí, los Vipers sí. Pero te desconectabas totalmente de la televisión, del radio, y eran servicios, no sé si todavía hay, yo creo que sí todavía hay, ¿verdad? Pues, Campamentos, que este sí. tipo de campamentos, pero eran servicios mañana, tarde y noche, orando, alabando a Dios, desconectados de la televisión, y en verdad que el Espíritu Santo se movía bien bonito. Entonces, ahorita que dices desconectarse, definitivamente, si vamos a hacer un ayuno con oración, o sea, también no vayas a prender la tele. Oye, pero fíjate, trayendo nuevamente ese recuerdo de los campamentos de tinajas allá en Chihuahua, pero ¿cómo era ahí? ¿Cómo se llamaba? Pues sí, las tinajas. Es un lugar donde no había nada, o sea, No íbamos a acampar, había un en rito realidad, chiquito ahí nomás y con ese de ahí te bañabas bien a gusto. Bueno, no a gusto, estaba con frillito. frío. Ajá. Y pero el servicio había 3 servicios, como actualmente le llaman, antes nosotros le decíamos cultos, porque son cultos a Dios, no era un servicio, era un culto a Dios. Y y había 3 en el día. Por una semana. Y me acuerdo, ¿sabes qué se me quedaba grabado? Que invitaban a artistas cristianos a cantar. Creo que invitaron a La Hormiga, a Ned Pero, Moreno. eh, Espérame. no, dale. Y les decían, no, pues saben que muchas gracias, pero ya se pueden ir porque los muchachos están desconectando de lo espiritual, están más en la carne, Y, bueno, están más.
queriendo brincar, y qué bueno que está aquí Anet Moreno, qué bueno que está aquí el grupo La Hormiga, todos gritando. Y cuando le decían que no, pues ya no van a cantar, ¿cómo? Y yo, ¿por qué? Porque no, Que no regresaban, no regresan, que están allá no, pensando. exacto, pero cuando volvían a poner al otro grupo que pues era de alabanza y adoración, en serio que se movía el Espíritu Santo mucho porque se sentía la presencia de Dios. No estamos diciendo que con los otros artistas no, simplemente que era No él. era el propósito Exacto. el tener un picnic, era más bien una conexión con Dios, era en fortalecer el espíritu. Entonces las personas que estaban a cargo de este proyecto tenían que estar bien metidas con Dios, tenían que estar ayunando, tenían que estar orando, trabajando espiritualmente su alma para poder detectar o tener el discernimiento de decir y la sabiduría de decir, ¿sabes qué? Sé que eres un artista muy importante, pero no va en lo que estamos tratando de enseñarles a nuestros jóvenes. Discernimiento. Ujú. Eso es lo que el ayuno. O sea, con el ayuno buscas el discernimiento también. Es una manera de que Dios te abre, te dice, ayunar, vamos a ayunar, Señor, necesito tomar esta decisión, estoy haciendo lo correcto, quiero ayunar, quiero entregarte este ayuno para que tú me des el discernimiento si estoy haciendo lo correcto. Ahí en Hechos habla acerca de cómo la iglesia empezaron a orar y ayunar y el Espíritu Santo les puso en sus corazones que les dijo que apartaran a Saulo y a Bernabé para que los iba a enviar a su servicio. Entonces, el Espíritu Santo vino a ellos después de que estuvieron ayunando y orando. Les dio el discernimiento. Entonces, el Espíritu Santo por medio del ayuno te da el discernimiento. Y que es discernimiento, ¿sabes? Pues saber para dónde sí, para dónde no. Saber quién tiene la verdad, quién y quién está mintiendo. Saber quién tiene el Espíritu Santo y quién no tiene el Espíritu Santo. Quién te está hablando con la carne y quién te está hablando con el Espíritu. Eso te está hablando de dar discernimiento. Y solo las personas entregadas a Dios, llenas del Espíritu Santo, pueden tener discernimiento. Sí, Porque definitivamente. muchos te van a decir, no, mira, haz esto y aquello, y no están llenos del Espíritu, le están dejando llevar por sus pensamientos. Y tú les haces caso y no tienes discernimiento. Entonces, por eso nosotros, Sara y yo, ya tenemos muchos años en el Evangelio, gracias a Dios. Hemos caído, hemos levantado, pero Dios no nos ha dejado. Y pero tenemos muchos años bueno, yo desde que era un niño. El Espíritu de Dios. He pasado por dificultades, no les voy a dar mis testimonios, a rato se los doy. Pero eso es otro capítulo. Este, pero Capítulos infinitos, dice. capítulos infinitos. Y sí, discernimiento se obtiene orando, no nada más Y sí, y pidiéndole pidiendo. el Y yo Espíritu he Santo. crecido, te digo, en la iglesia y me he dado cuenta de cuánto, ay, esta persona no está llena del Espíritu, esta persona sí está llena del Espíritu. Pero todo eso se llama eso discernimiento y eso se gana con el Espíritu. Cuando tú te llenas del Espíritu de Dios y hablas con otra persona, van a tener una conexión. Pero si no hay esa conexión, entonces algo como que no cuadra, ¿no? Algo no está Que bien. no, como que Como que le sale lo fariseo, ¿no? Lo que sí estoy lleno, pero no está lleno. O sea, como que quiere demostrar que está lleno, pero en realidad no está lleno. Y sí, es el discernimiento, pues es distinguir lo bueno de lo malo. O sea, distinguirlo. Quién sí, quién no. Y a Sí. sincerarnos, no querer ser como los hipócritas. A sincérense, ¿saben qué? No entiendo muy bien y quiero tener esto, quiero tener sabiduría, quiero saber decir algo, quiero aprender a hablar así como lo hacen los pastores, los predicadores. Pues pídele a Dios y Él te va a dar el espíritu. Y también acuérdense que hay el llamamiento, todos tenemos que tener un llamado para algo. No Sí. cualquiera se va a levantar ¿sabes qué? Ahora me desperté y quiero ser pastor. Entonces me voy a preparar para ser pastor. Y yo le voy a decir ahorita al pastor que me prepare para ser pastor porque yo ahora tengo ganas de ser pastor. No, no es así. Es un llamado que Dios te da. Sí, es la verdad. No, O yo quiero ser músico. exacto. Voy a ser músico Con cantas. y se me ocurrió ahorita que se me hace que sí, puedo ser músico. O sea, ni siquiera tienes un sueño, ni tienes una esperanza de que puedes ser un músico, ni la... Y sí puedes ser músico, pero tienes que
tener ese llamado, tienes que tener ese llamado para músico, tienes que tener el llamado para ser un líder, tienes que tener el llamado para ir a predicar, tienes que tener un llamado para ir a evangelizar. No nada más es Y disponibilidad. disponibilidad, ajá, pero no nada más es que se me ocurrió que ¿qué estará bueno hacer esta vez? A ver, vamos a hacer esto. No, se trata del llamado que tú tienes. Se trata de lo que Dios te está poniendo en tu corazón de días y pídele al Señor, ¿es esto lo que tú quieres? Mándame ¿cómo se dice? Confirmación. Una confirmación de que esto es lo que tú quieres que yo haga, porque yo no me quiero levantar y que no esté respaldado por ti y que pase, pues no prospere. Entonces, yo lo voy a hacer, pero porque tú quieres que lo haga, Señor. Y no de que, se me ocurrió que voy a poner una bandera y ahí en la Horizon y la iglesia se va a llenar porque puse una bandera. ¿Sí me entiendes? Pues no, o sea, se trata de que tienes que tener un llamado y pedirle a Dios que te fortalezca, ayunando, orando, leyendo la palabra, llenándose del Espíritu, que los frutos del Espíritu se produzcan en tu vida, los frutos del Espíritu, Fruto. el fruto del Espíritu. Pero bueno, ese es el capítulo anterior. Por favor, vayan a escucharlo. Y ahora, también quiero mencionar acerca de un ayuno muy importante que habla en la Biblia. El ayuno que hizo Jesús de ver. 40 días y 40 noches. Pues Oye, ese ayuno sí con un día, uno, se anda. estás como Gigi Ávila, ¿no? Que se aventó el ayuno de ¿qué? 41 días, pero que no se podía ni mover de la cama. No, pues, Pero Dios es- le dio fuerzas al último, dice. o sea, sí, pero es un ayuno muy poderoso, 40 días y 40 noches, y sin comer nada, sin beber nada, nada. Y Jesús hizo este ayuno antes de comenzar su ministerio, Sí. aquí en la tierra. O sea, antes de que él comenzara, Jesús se fue a ayunar 40 días y 40 noches. Y yo dije, híjole, recordando que Jesús era humano, o sea, era Dios humano, ¿sí me explico? Era pesado, no fue cualquier cosa, pero el Espíritu Santo estaba con él. O sea, era el Espíritu Santo. Eso fue clave, o sea, él necesitaba ese ayuno para que su carne fuera menos y el espíritu fuera más. Ahí es donde entró toda la sabiduría que ya tenía, pero donde empezó su ministerio, como dices tú, 40 días, 40 noches de ayuno y las tentaciones que pasó. Exactamente, porque despuesito de terminar su ayuno de 40 días y 40 noches, que, o sea, estaba ahí, todavía no comía, todavía no bebía nada, y vinieron las tentaciones. Satanás vino a tentarlo, que dijo, no, aquí está, pero súper fácil, porque está bien débil, no ha comido, no ha bebido nada, pero lo que el enemigo Satanás no sabía es que el Espíritu Santo estaba más, o sea, era más el Espíritu Santo que la carne. Ujú. Entonces, estaba más fuerte Su- que nunca. Súper conectado con Dios. Estaba más el espíritu que la carne, ya, de acuerdo. Sí. Y, Entonces, nada más quiero decir, el ayuno de Jesús lo podemos encontrar en Mateo 4. Ahí lo buscan, léanlo. Y lo que Jesús hizo, este ayuno, no solo demostró como que el sacrificio físico, pero es una herramienta espiritual, el ayuno, para prepararnos, para resistir las tentaciones. O sea, ahí lo vemos claramente. Él se estaba preparando para su ministerio y para resistir. O sea, no, el ayuno es súper poderoso. No es obligatorio, pero sí lo necesitamos. es necesario, pero no es obligatorio. No es obligatorio, pero sí Entonces, lo necesitamos. ¿tú crees que si alguien tiene un llamado y no sabe cómo empezarlo, tú le recomendarías el ayuno? Pues definitivamente. O sea, y el mejor ejemplo, el que acabo de mencionar, pues Jesús ayunó para comenzar. ¿Por qué no lo harías tú? Bueno, eso, Ese eso es. es algo que ustedes deben de tomar como saquen su propia conclusión. Ujú. Yo sé que queremos dejar algo aquí, ¿verdad? Pero antes de terminar o continuar, quiero nada más hablar acerca del ayuno, el verdadero ayuno que dice, que habla en Isaías 58. El verdadero ayuno, yo dije.
pues aquí me va a describir exactamente cómo lo tengo que hacer, ¿verdad? Me tengo que a esta hora no comer tanto, tanto, pero quiero que escuchen esto y lo voy a empezar a leer del 1. Y dice en Isaías 58, grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados a los descendientes de Jacob. Porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos como si fueran una nación que practica la justicia, como si no hubieran abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas y desean acercarse a mí. Y hasta me reclaman, ¿por qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no los notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique y solo para que incline la cabeza como junco, haga duelo y se cubra de ceniza? ¿A eso llaman ustedes día de ayuno y el día aceptable al Señor? El ayuno que he escogido, y esto habla del verdadero ayuno, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Entonces, ponemos en perspectiva lo que es el ayuno. Sí, es abstenerse de comida, pero es también ayudar al que está en necesidad, al hambriento, darle cobija al que no tiene. O sea, se tiene que reflejar. El ayuno Mm. tiene que Sí, verse sí, reflejado. exactamente. Eso sería como lo habla en Isaías 58. Lean Isaías 58 acerca del verdadero ayuno. Y Y tienen que ayunar. Y el verdadero ayuno se refiere a un pueblo porque pues me imagino que hay una historia detrás, ¿no? sí, No nada más a cualquiera le estoy diciendo eso, le estoy diciendo al pueblo de Israel porque era un pueblo, era la niña de los ojos de Cristo, de Dios, pero también eran un pueblo muy rebelde y siempre tenía que haber una corrección. Y como te digo, puedes ayunar para que te vean o puedes ayunar para que el Espíritu de Dios sobre en tu vida. sí. Y ese es el que estamos hablando hoy. Y no es para que nos vean, oh, mira, viene muy débil, está ayunando. No es por eso. O mira, puso en las redes sociales cómo ayuna y está orando y con las manos arriba. No es eso. Es tu comunión con Dios en lo secreto. Porque ahí es donde vale la pena todo. Si tú dices que eres santo afuera de tu casa, pero entras a tu casa y haces perversidades, haces cosas que no están bien, que tú sabes que no están bien, entonces no. Ahí esa es lo que Dios no le agrada. Es lo mismo que le está hablando al pueblo de Israel ahí. Mejor en lo secreto, en donde nadie te ve, que ahí tú me honres. Y está hablando también de hacer lo justo con la gente, que tu ayuno sea lo justo, o sea, que se refleje que has estado ayunando, ayudando a la gente. Exacto. Y orando por la gente, porque muchas veces no queremos orar por la gente, porque pensamos que no somos, no estamos preparados. Bueno, pues si tú piensas que no estás preparado, pues prepárate porque hay mucha necesidad. Yo sé que ustedes están empezando, los que nos oyen, y hay otros que ya están mucho más preparados que nosotros. Entonces, esto es para entendernos y ponernos en medio de los dos. Estamos en medio de los dos y queremos que los que están aprendiendo se preparen y entiendan también a los que ya tienen mucho tiempo que se hace una costumbre y a veces dejamos de enfocarnos en las cosas pues divinas, o sea, en el ayuno, en la oración. Porque estamos acostumbrados de que como vamos a la iglesia y servimos, ya con eso es suficiente, pero estamos tan equivocados.
que no es así, es cuando más debemos orar y cuando más debemos ayunar, cuando más debemos de buscar de Dios para que Él nos llene y podamos llevar el evangelio a la perfección y no haya engaño en nosotros. Igual a los que están empezando, obviamente les va a ayudar el ayuno. Y sobre todo al principio, es algo que les va a ayudar mucho a mejorar y entender las cosas, a conectarse con Dios, pues, por medio de su espíritu. El ayuno les va a ayudar. Obviamente la oración, pero todos los temas que hemos tenido son la fe y todo eso son muy importantes, pero también el ayuno es igual de importante. Y sobre todo cuando estás empezando, en los pies de Dios, en los pies de Jesús, porque puedes ver cosas que a lo mejor te van a lastimar o no te van a gustar, pero acuérdate, nuestro enfoque es Dios. Nuestro enfoque es nuestro espíritu conectado con Dios y no la gente. Exacto. Y te pido una disculpa por la gente, Por por nosotros, porque no sabemos si hemos ofendido a alguien o si alguien te ha ofendido. No lo tomes personal. A veces así trabaja el enemigo. Regresa tus ojos a Dios. Recuerda que Él es nuestro meta final. Vamos hacia Él. Así es que, ¿qué te parece, Sara, y si hacemos una oración para terminar este episodio? Y bueno, vamos a hacer una oración y, Señor Jesús, nos ponemos en tus manos, Padre. Creemos que tú estás con nosotros, creemos que tú estás trabajando por medio de este podcast, Señor, por medio de esta plática. Y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, Señor, en todo momento. No permitas que nosotros hablemos por nuestras propias bocas, sino que tú, Padre, hables por nosotros, Padre. Que tú pongas en nuestros corazones lo que tengamos que decir, que tengamos que hablar, Señor. Y que este mensaje llegue a las personas indicadas, Señor, al que nos está oyendo en este momento, Señor. Que tú pongas tu mano de poder sobre él, sobre ella, sobre esta familia, sobre las personas, Padre, donde quiera que estén, Padre, que tu amor llegue hasta ese lugar, Padre, les ayudes a vencer estas pruebas que están pasando, Señor, estas injusticias tal vez, y puedan ellos, Señor, doblar rodillas, Padre, y ponerse en ayuno y entregarse a ti, Señor, y que todos estos temas que hemos tenido, Señor, sean de bendición, Padre, para estas personas, Padre, y que les ayuden a entender cada vez más y más, Padre. Te pedimos, Padre, para que tu Espíritu Santo se manifieste en las vidas de las personas que están oyendo este podcast, Padre, esta palabra de Saraí mía, Padre, que viene proveniente de ti, Señor, que no sea por nuestros propios pensamientos, sino que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable, Padre. Te pongo en tus manos a estas personas que nos están oyendo, Señor, a los que nos están escuchando esta tarde, que pongas tu mano de poder sobre eso que están pasando, Señor, y desaligeres la carga, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Ya para cerrar, gracias a todos, a nuestra iglesia Harvest. Les queremos dar las gracias a los pastores, a Gabriel, Margarita Solís, acá en Horizon. Apoyen este ministerio compartiendo con sus vecinos, con sus seres queridos. Queremos expandir este ministerio, este podcast que Dios nos ha encomendado hacer. No es por nuestra propia decisión, es algo que Dios ha puesto en nuestros corazones y solamente somos una herramienta más para Dios. Todo tiene un propósito y lo más importante de nuestro propósito es llevar el evangelio y conectar nuestro espíritu con Dios. Sí, cualquier cosa, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor háganla saber. Algún comentario, nos encontramos en nuestras redes sociales para que nos busquen. Los episodios están en YouTube, Spotify, y los domingos a las 4 de la mañana y 7 de la tarde, hora de la montaña. También los escuchas por medio de greencoastradio.com. Saludos a Green Coast Radio. Y esto es una radio en línea donde también pueden escuchar los episodios. Si tienes alguna pregunta, algo más personal, nos puedes escribir al correo electrónico findepodcast@gmail.com. findepodcast@gmail.com. Perfecto, claro que sí. Y pues los esperamos la próxima semana y les queremos dar las gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de La Pregunta del Finde. La Pregunta del Finde. Hasta la próxima semana. Bye.